By talking about the illumination of the Bible. Bueno, hoy vamos a continuar hablando 69. de la iluminación de la Biblia. And I want to start by directing you to Ephesians 1:18. Y quiero que vayamos a Efesios 1:18. This verse is part of a prayer that Paul is praying for the church at Ephesus. Este versículo es parte de una oración que Pablo está haciendo a favor de la iglesia de los Efesios. And in this prayer, y en esta oración, he asked God to open the eyes of their understanding. él está pidiéndole a Dios que le alumbre los ojos del entendimiento a ellos. The word that he used was the word enlightened. Y la palabra que usa ahí, como la ven, es la palabra alumbrar. So, when Paul prayed that the eyes of your understanding be enlightened, Así que cuando Pablo ora de que Dios les alumbre los ojos de su entendimiento, what he was praying for is what we would call illumination. por lo que Pablo estaba orando es por lo que nosotros llamaríamos iluminación. Illumination is a word that indicates someone turned the light on. Iluminación es algo así que indica como cuando se encienden las luces. When the room is dark, it's hard to see. El salón, cuando está oscuro, pues es difícil ver en él. But when somebody turns on the light, then it makes it easier to see. Pero cuando alguien enciende las luces, entonces se vuelve más fácil para ver en el salón. And so I think it's important that we understand illumination. Y creo que es importante el hecho de que entendamos qué es iluminación, So that we can differentiate it from inspiration. para que nosotros podamos diferenciarlo de la inspiración. Remember when we talked about inspiration, Recuerden que cuando nosotros hablamos de inspiración, we pointed out that it was the text that was inspired. nosotros resaltamos que fue el texto el que fue inspirado. The writers were moved along by the Holy Spirit. Los escritores fueron movidos en este proceso por el Espíritu Santo. But today, neither one of those activities is taking place. Pero en el día de hoy ninguna de estas dos actividades está tomando lugar, ni la inspiración ni el mover del Espíritu Santo en ese proceso. No se da ninguna de las dos. Because those related specifically to the writing of the New Testament. Porque estas dos actividades se relacionan específicamente con la escritura del Nuevo Testamento. Now that the New Testament is completely written and identified, Ahora que el Nuevo Testamento está escrito completamente e identificado, we no longer need the special spiritual gifts of prophecy and knowledge, ya no necesitamos estos dones espirituales especiales de la profecía y de la ciencia, which the church did need in the first century until the Bible was written. los cuales la iglesia necesitaba en el primer siglo hasta que la Biblia fue completada, hasta que el Nuevo Testamento fue completado. But today we have
the completed New Testament in our possession. Pero en el día de hoy nosotros tenemos el Nuevo Testamento completado en nuestras manos. In fact, thanks to the advances in technology, Y de hecho, gracias a estos avances en la tecnología, we all can own our own copy. todos nosotros podemos tener nuestra propia copia. We no longer rely on manuscripts, Ya no confiamos en los manuscritos, which are the handwritten copies, los cuales eran las copias que se hacían a mano. although in some places in the world they still hand copy their copy of the Bible. Aunque hay algunos lugares en la actualidad donde las personas escriben copias a mano de la Biblia. I remember a few years ago, well, actually it was 10 years ago, Recuerdo que más o menos hace unos 10 años I was teaching in Romania, estaba enseñando en Rumania, and it was a community where the people were extremely poor. y había una comunidad donde las personas son extremadamente pobres. And I taught at a church there, Y yo tuve que enseñar en una de estas iglesias allí, en Rumania. and I taught from 9 o'clock in the morning until about 4 o'clock in the afternoon. Y enseñé desde las 9 hasta más o menos hasta las 4 de la tarde. And we took time off for lunch in the middle of that. Y al mediodía pues tomamos el tiempo para el almuerzo. But I noticed when I was done for the day Pero noté que cuando terminé ese día, that none of the people went home. ninguna de las personas se iba para la casa. They stayed. Ellas se quedaban allí. And they got out stacks of paper and a pencil, Y ellos sacaban una resma de papel y sacaban un lápiz. and they started writing. Y comenzaban a escribir. And so I asked the pastor of the church, what are they doing? Y entonces le pregunté al pastor, ¿qué es lo que están haciendo? And he said, our church is so poor, Y él dijo, bueno, nuestra iglesia es tan pobre we can only afford one copy of the Bible. que nosotros solamente podemos tener una copia de la Biblia. And so every night the people come Así que todas las noches las personas vienen and copy their own copy by hand from the one copy we have. y ellos copian su propia copia a mano de la copia que tenemos. I thought, here we are in the 21st century, Y yo pensé, bueno, estamos en el siglo XXI and yet there are still people that copy the Bible because it's the only way they can have their own copy. y todavía tenemos personas que copian la Biblia a mano porque es la única manera de tener su propio ejemplar. And they were very proud of their copies. Y ellos estaban muy orgullosos de sus copias a mano. There was one elderly gentleman that had a stack of paper about this, Había un anciano de la iglesia que tenía una resma de papel por ahí así de este tamaño. and he said he had copied the entire New Testament except the book of Revelation. Y él dijo que ya había copiado casi todo el Nuevo Testamento excepto el libro de Apocalipsis. And he said, I'm working on Revelation today. Y él dijo, hoy comienzo a copiar el libro de Apocalipsis. And he hoped to be done by Christmas time Y él esperaba terminar para la Navidad, because he was going to make his handwritten copy a gift to his family. porque él iba a hacer que esta copia que estaba escribiendo a mano fuera un regalo para su familia. I was very touched by that. Y eso me conmovió. And so when I went home, when I went back to the States, Así que cuando regresé a los Estados Unidos, I purchased 24 copies of the Bible in Romanian. así que compré 2 docenas de copias de la Biblia en rumano. And we went back there the following year, Y el siguiente año regresamos allí. and I gave every family in the church their own copy of the Bible, Y a cada familia de la iglesia le di su propia copia de la Biblia. and everybody just started to cry. Y todo el mundo comenzó a llorar, They were so happy.
porque estaban muy and felices. they thought this day would never happen. Y ellos pensaban que eso nunca les iba a ocurrir, que les dieran una Biblia original. But in the earlier centuries, copies by hand were all they had. Y cuando miramos a los primeros siglos de la iglesia, pues copias a mano era todo lo que la gente tenía. But I was able to witness firsthand how precious those handwritten copies were to the people making them. Y yo pude ver cuán precioso era para ellos tener sus copias a mano viendo a la gente haciéndolas. And I imagine that the people in the early centuries felt the same way about the copies they made. Y me imaginé entonces que las personas en el primer siglo también hicieron lo mismo con las copias que ellos hacían, las guardaron. But today we have printed copies of the Bible. Pero en el día de hoy tenemos copias impresas de la Biblia. We also have digital copies of the Bible. Y también tenemos copias digitales de la Biblia. I see all these laptops around the room, Yo puedo ver sus computadores allí. and I assume you're looking at your Bible Y asumo que ustedes están mirando sus Biblias allí. and not playing solitaire. Y no jugando solitario ahí ni... So we have the Bible in many forms today. Así que en el día de hoy tenemos la Biblia en muchas formas. And so how does God get the truth out of the Bible and into our heart? Ahora, ¿cómo es que Dios toma la verdad que está en la Biblia y la trae a nuestro corazón? Well, it happens by the process we call illumination. Bueno, eso ocurre por medio del proceso que llamamos iluminación. The Bible is a unique book. La Biblia es un libro único. It is the only book of supernatural origin. Es el único libro que es de origen sobrenatural. Because this book is God-breathed, it is unlike any other. Y debido a que este libro es inspirado por Dios, pues llega a ser como ningún otro libro. But the fact is, we have minds that are darkened by sin. Pero el problema es que nosotros tenemos mentes que han sido entenebrecidas por el pecado. The unbeliever has a mind that is so darkened by sin that he cannot understand the Bible. Y el incrédulo tiene una mente que está tan entenebrecida por el pecado que ni siquiera puede entender la Biblia. 1 Corinthians 2:14. Primera de Corintios 2:15, Paul 2:14, perdón. talks about the natural man, Allí Pablo nos habla del hombre natural. and by that he means an unbeliever, Y por medio de eso lo que él quiere decir es un incrédulo, a person who has not been regenerated. una persona que no ha sido regenerada. And in the verse he says he does not receive the things of the Spirit of God. Y en el versículo dice que esta persona no recibe o no percibe las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. And according to the context of that verse, Y conforme al contexto de este versículo, he is specifically referring to the Scriptures. específicamente está refiriéndose a las Escrituras. Paul says the unsaved person considers the Bible to be foolish. Pablo dice que la persona incrédula, la persona natural, considera que la Biblia es locura. And then he explained that an unsaved person cannot know the things of the Spirit of God. Y luego dice que una persona natural, el incrédulo, no puede conocer las cosas que son del Espíritu de Dios. Because truth is understood spiritually, not intellectually. Porque la verdad se entiende espiritualmente y no intelectualmente. A person's intellect does not have a primary role in his ability to understand Scripture. Okay. A person's intellect El intelecto de una persona does not have a primary role in a primary role.
Okay, I understand. Primary role in understanding Scripture. Recuerden que el intelecto de una persona no tiene el papel primordial en entender las escrituras. The primary role is that of the Holy Spirit in the believer. El papel primordial es el del Espíritu Santo en el creyente, no el intelecto. The only reason that you understand the Bible La única razón para que se entienda la Biblia is because of the indwelling Spirit who is in you. es debido al Espíritu que habita en el creyente. It is through the indwelling Spirit that He guides us into truth and the understanding of it. Es a través del habitar del Espíritu Santo en el creyente que podemos entender la verdad de las Escrituras. Man cannot understand the Bible on his own. El hombre no puede entender la Biblia en su propia fuerza, en sí mismo. Isaiah wrote about this in Isaiah 55. En Isaías 55, Isaías escribió acerca de esto. He is quoting God. Allí en Isaías 55 él está citando a And Dios. God said, "My thoughts are not your thoughts. Dice allí, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, My ways are not your ways. ni mis caminos son vuestros caminos. For as the heavens are higher than the earth, Así como los cielos son más altos que la tierra, so are my ways higher than your ways, así son mis caminos más altos que vuestros and caminos, my thoughts higher than your y thoughts." mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. So it is impossible for a man to understand the Word of God without God's help. Así que es imposible que un hombre pueda entender la palabra de Dios sin la ayuda de Dios. I think it's interesting that the word that describes the role of the Holy Spirit in the believer Yo creo que es interesante que la palabra que describe el papel del Espíritu Santo en el creyente is a Greek word that means a helper. es una palabra griega que significa ayudador. And he certainly is a helper in regard to his role in guiding us into the understanding of the Bible. Y de hecho, él es un ayudador en ese papel que él desempeña como guía para el entendimiento de las Escrituras. And this is the ministry of the Spirit that John described for us Y este es el ministerio del Espíritu Santo que Juan describió para nosotros. in 1 John 2:27. En 1 de Juan 2:27, He said that the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you. But as the same anointing teaches you all things, and is truth, and is no lie, and even has taught you, ye shall abide in him. miren lo que dice el versículo 27 de 1 de Juan 2. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. God has obviously given the role of teacher to certain men in the church. Obviamente Dios le ha dado el papel de enseñanza o de ser maestros en la iglesia de Cristo. But when teachers teach, Pero cuando los maestros enseñan, what causes the learning is not the teacher, but Lo- the Holy Spirit in you. lo que causa el aprendizaje no es el maestro, sino el Espíritu Santo en ustedes. It is the Holy Spirit that confirms the truth in your heart and mind. Es el Espíritu Santo el que confirma la verdad en el corazón y en la mente del creyente. And so we want to make sure that we understand the term illumination and what it is referring to.
Así que queremos asegurarnos si entendemos la palabra iluminación y sabemos a qué se refiere. Remember, inspiration relates to the method of recording the content of the Bible accurately. Recuerde que la inspiración se refiere a... Okay, can you say that again, please? Inspiration relates to the method of recording the content accurately. Así que la inspiración se refiere al método de registrar el contenido de la escritura de manera precisa. Illumination relates to understanding the meaning of the content. Pero la iluminación se relaciona con entender el contenido, el significado del contenido. Entender el significado del contenido. And this understanding is not based on your intellect, Y este entendimiento no se fundamenta en el intelecto del creyente, but it is based on the ministry of the Holy Spirit who is in you. sino que se fundamenta en el ministerio del Espíritu Santo que está en el creyente. The indwelling Holy Spirit is a basic doctrine of Christianity. El habitar del Espíritu Santo en el creyente es una doctrina básica. In fact, it's one of the first truths that is taught to new Christians. De hecho, es una de las primeras verdades que se le enseña a los nuevos cristianos. This is why the Apostle Paul was so shocked that the Corinthian church did not know about the indwelling Spirit. Por eso es que el apóstol Pablo estaba tan sorprendido cuando escuchó a la iglesia de los Corintios que no sabían esta doctrina acerca de la habitación del Espíritu Santo. He obviously taught them that truth when he was with them, Cuando él estaba con estos, obviamente él les enseñó esta verdad, but apparently they had forgotten it, pero aparentemente la habían olvidado, or maybe didn't know about it in Oh. the first place. o a lo mejor no sabían de ella en primer lugar. But in 1 Corinthians 6:19, Pero en 1 Corintios 6:19 he writes, "What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you?" él les dice allí, o ignoráis que el Espíritu Santo, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. And so he made sure that they understood that as believers they had the indwelling Holy Spirit. Así que él se aseguró que ellos como creyentes supieran de que ellos tenían el Espíritu Santo habitando en ellos. In the book of Romans chapter 8, En el libro de Romanos capítulo 8 Paul said that if you do not have the Holy Spirit, you do not belong to God. dice allí que si no tienes al Espíritu Santo, tú no perteneces a Dios. And so the indwelling Spirit is foundational to the Christian faith. Así que la habitación del Espíritu Santo, el habitar del Espíritu Santo es una doctrina fundamental de la fe cristiana. And it was Christ himself who promised that the Holy Spirit would come. Y fue el Señor Jesucristo mismo quien prometió que el Espíritu Santo vendría. And he made it clear that the Holy Spirit would function as a truth teacher. Y él aclaró que el Espíritu Santo vendría a cumplir su función de un maestro de la verdad. And then the apostles wrote about that in their letters. Y luego los apóstoles escribieron de esto en sus cartas. Paul and John Pablo y Juan both mentioned the role of the Holy Spirit as an indwelling truth teacher. mencionaron el papel del Espíritu Santo como un maestro que habita en nosotros, que nos enseña la verdad. Now you have probably noticed that the Holy Spirit does not teach you all truth at the same time. Ustedes probablemente han notado que el Espíritu Santo no nos enseña toda verdad a la vez. I'm sure you've experienced
Yo estoy, that fact. yo estoy seguro que ustedes han experimentado este hecho. You know, it is not at all unusual to be reading a passage of scripture that you've read many times before, No es inusual que ustedes estén leyendo un pasaje que antes lo han leído muchas veces and suddenly you see something in the text you hadn't seen before. y de repente ustedes ven algo en el texto que antes no lo habían visto. It was there all the time, Estuvo allí esa verdad todo el tiempo, but just now you have seen it. pero justo ahora la has visto. It's like somebody turned on the light. Es como si alguien hubiera prendido la luz. And it's exciting when that happens, isn't it? ¿Y no les parece que es emocionante cuando eso le ocurre a uno con un texto? I never get tired of that happening to me. Yo nunca me canso de que eso me ocurra a mí. In fact, I love it when it happens. De hecho, a mí me encanta cuando eso me ocurre. I say, this is great to see this truth right here in front of Y me. digo, es grandioso ver esa verdad justo enfrente de mí aquí. I don't know why I didn't see it 40 years ago when I read this passage the first time. No sé por qué no lo vi hace 4 años cuando lo leí por primera vez. But the Holy Spirit teaches you truth in His time for His purpose. Pero el Espíritu Santo te enseña verdad en su tiempo y para su propósito. It's also important to notice that truth impacts both the heart and the mind. Y recuerden que es importante saber que la verdad impacta a ambos, la mente y el corazón. I think that sometimes we make a mistake by trying to differentiate between the heart and the mind. Yo creo que a veces cometemos el error de tratar de diferenciar entre la mente y el corazón. Both of these words are used in Scripture to describe the immaterial part of man. Ambas palabras son usadas en la escritura para describir la parte inmaterial del hombre. But I think that sometimes our Christian theology is affected by pagan dualism. Pero creo que en algunas ocasiones nuestra teología cristiana ha sido afectada por el dualismo pagano. We've often heard it said that the heart is the seat of the emotion and the mind is the seat of intellect. A veces hemos escuchado decir que el corazón es el asiento de las emociones y que, what is the other? The mind is the Y seat. que la mente es el asiento del intelecto. But we see many scriptures that tells us that the heart thinks. Pero en algunas ocasiones nos dice la Biblia que el corazón piensa, As a man thinketh in his heart, the Bible says. como si una persona pensara en su corazón, dice la Biblia. And the mind can express emotion. Y la mente puede expresar emoción. Paul tells us that we are transformed by the renewing of our mind. Pablo dice que nosotros somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, o sea, nuestra mente. But Paul also prayed that our heart would be illuminated with truth. Pero Pablo también oró de que nuestro corazón fuera iluminado con la verdad. So it's clear that the work of the Holy Spirit affects the entire immaterial part of man. Así que es claro que la obra del Espíritu Santo afecta toda la parte inmaterial del hombre, Both his heart and his mind. su corazón y su mente. And so it is important for us to recognize our dependence on the Holy Spirit. Así que es importante que nosotros reconozcamos nuestra dependencia del Espíritu Santo. You make a big mistake if you approach the Bible intellectually only. Cometerían un gran error si se acercaran a la Biblia de manera intelectual únicamente. Bible study without prayer El, is estu- a fruitless endeavor. el estudio bíblico sin oración es una tarea infructuosa.